Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Son palabras fuertes, ¿verdad? Enemigos de la cruz de Cristo. Son palabras que no podemos tomar a la ligera y llama la atención porque este es uno de esos pasajes en los que Pablo pasa de la celebración al lamento. No sé si usted recordará lo que Pablo ha venido diciendo en los textos, versículos anteriores. Hemos venido contemplando todas estas semanas que Pablo está dando su testimonio respecto a cómo él se siente, cómo él ve a Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, decía él, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice él. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, decía él. Si hay una emoción que describe los versículos 7 hasta el 16, es celebración y gozo. Pablo está emocionado compartiendo. No me imagino a Pablo diciendo así: y cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Usted se imagina a Pablo diciéndolo así? Yo no creo. Yo creo que él está emocionado. Es más, si no estaría emocionado, estaría mal Pablo. ¿Cómo tú vas a hablar de conozco a Cristo como... Y Pablo, de esa emoción ahora se pone a llorar? Porque el texto dice, ahora lo digo llorando. Ahora lo digo llorando. Lo primero que veremos aquí es a Pablo diciéndole a los filipenses. El mensaje tiene dos partes nomás. Les dice primero quiénes y cómo son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ok? Y con un énfasis en cómo son los enemigos de la cruz de Cristo. Y luego les dice cómo se pueden cuidar de la influencia de estos hombres. Aunque lo segundo está en lo primero y lo primero está en lo segundo, pero quiero empezar exponiendo quiénes y principalmente cómo son los enemigos de la cruz de Cristo. Y segundo, cómo se pueden cuidar de la influencia de estos hombres. Eso es el sermón de esta tarde. Él dice 4 cosas acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Pero primero quiero adelantar algo. Porque Pablo puede estar refiriéndose a los judaizantes. Cuando él dice enemigos de la cruz de Cristo, usted recordará cuando empezamos Filipenses 3, Pablo habla acerca de falsos maestros que están enseñando salvación por obras. A ellos se los conoce como los judaizantes. Puede ser
que se esté refiriendo a los judaizantes, que se jactan de su obediencia y de su observancia a la ley. Pero puede ser que no. No sabemos con exactitud quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo. Pero lo más importante no es determinar con certeza quiénes eran. Lo más importante es conocer el carácter de los enemigos de la cruz de Cristo. Saber cómo son, qué hacen, sus características. Desde luego, debemos decir que son personas que están en la iglesia y que de alguna manera tienen influencia dentro de la iglesia. Lo importante en este caso va a ser enfocarse en la descripción que Pablo da acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. 4 cosas dice Pablo acerca de ellos. Número 1, dice, versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Eso es lo primero que dice acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir que son personas que no son creyentes. Es gente que al final termina perdiéndose. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Están en medio de la comunidad, pero no son parte de la comunidad. La versión en inglés, ESV, lo traduce como el fin de los cuales será destrucción. La palabra en griego es la misma. Esto quiere decir perdición o destrucción eterna. Y es interesante que Jesús, en Mateo 7, cuando Él habla de el camino y la puerta para la perdición o destrucción es amplia, se usa la misma palabra que Pablo usa. En Juan 17, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Judas como el hijo de perdición o hijo de destrucción, también se usa la misma palabra. Entonces, estas personas a las que Pablo se está refiriendo son personas que al final terminan perdiéndose. Es decir, son personas que nunca fueron salvas, nunca nacieron de nuevo. Los enemigos de la cruz de Cristo son personas que al final terminan por perderse, terminan en destrucción eterna. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia, eran parte de la comunidad, más bien, estaban con la comunidad, pero no eran parte de la comunidad. Eso es lo primero que dice. Lo segundo, dice, cuyo Dios es el vientre. Ahora, vientre o belly es una manera de ilustrar nuestras inclinaciones, nuestras pasiones carnales, nuestros deseos terrenales, inclinaciones y deseos que como el vientre nos hace demandas. Nuestras pasiones son como nuestra barriga, nuestro belly, nuestro vientre, que al tener hambre nos pide, nos demanda, nos exige que le hagamos caso y que lo llenemos. Por eso esto de cuyo Dios es el vientre, es una manera de decir que estas personas hacen siempre y únicamente lo que su carne pide. Es una forma de expresar el carácter sensual de los hombres. Solo obedecen a sus pasiones carnales y se rinden a sus impulsos terrenales. Sus pasiones son su Dios. Por eso dice, cuyo Dios es el vientre. Así como un creyente hace lo que Dios le pide y se rinde a Él y se deja llevar por Él, estas personas hacen lo que sus deseos piden, se rinden a sus deseos personales y se dejan llevar por sus pasiones. Hacen de sus apetitos su Dios. Lo que mi carne pida, dicen ellos, eso es lo que haré. Lo que mi carne me pida, eso le daré. Cuyo Dios es el vientre, dice Pablo.
Para estas personas, sus impulsos terrenales son sus dioses a quienes se rinden y se someten sin ninguna consideración de lo que dice la palabra de Dios, sin ninguna consideración de la gloria de Dios, sin tomar en cuenta el amor a Dios o el amor al prójimo. No, lo que mi carne dice, eso haré. Cuyo Dios es el vientre. Su Dios es el vientre porque lo único que hacen es saciar sus pasiones. El único criterio, si se puede decir, para decidir lo que van a hacer es si sus pasiones y deseos terrenales se los piden. 3. Número 1, las cualidades, características, rasgos de los enemigos de la cruz de Cristo es que el fin de los cuales será perdición. Número 2, cuyo Dios es el vientre. Número 3, y cuya gloria es su vergüenza. Aquí él está describiendo las cosas en las que estos hombres se jactan. Las cosas en las que confían y se glorían. Pablo dice, es como que Pablo dijera, ellos deberían avergonzarse de las cosas por las que se jactan. Ellos deberían avergonzarse de las cosas en las que encuentran su seguridad, su confianza. Las cosas por las que estos hombres se sienten orgullosos son las que los debería humillar. Es como decir, para entenderlo, ellos se ríen de lo que deberían llorar. O ellos se burlan de lo que deberían respetar. Pablo está diciendo aquí, ellos se jactan de lo que debería avergonzarlos. No solo viven en pecado, sino que se jactan de vivir en pecado. Ese estilo de vida los debería llevar a llorar y avergonzarse, pero al contrario, se glorían. Eso es lo tercero. Y lo cuarto, quiero tomar un poquito más de tiempo con dice que solo piensan en lo terrenal. Esa es la descripción del versículo 19. El fin de los cuales será perdición, número 1, cuyo Dios es el vientre, número 2, y cuya gloria es su vergüenza, número 3, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, no solo son las pasiones las que Pablo critica, no solo es su estilo de vida, sino también su visión de vida. Pablo también está denunciando la mentalidad de estas personas. Y dice, ellos solo piensan en lo terrenal. Ellos no piensan en las cosas eternas, sino en las temporales. No piensan en las cosas de Dios, sino que piensan en las cosas del mundo. Ellos no piensan en las cosas celestiales, ellos piensan en las cosas terrenales. Si usted lee a Pablo, sus 13 cartas, usted va a notar que para él la mentalidad de las personas es un tema recurrente. Y la razón de por qué hace tanto énfasis en la forma de pensar es porque el hombre es el resultado de lo que piensa. El ser humano vive como piensa. El hombre es un producto de su forma de pensar. Es un hijo de su mentalidad. Como piensa, habla. Como piensa, se relaciona con los demás. Sus prioridades en la vida son el resultado de lo que en su mente considera más importante. Una mentalidad terrenal. Una forma de pensar que está influenciada por el mundo. ¿Cómo es una mente terrenal? ¿Cómo es una mente terrenal? Es una mente que no toma en cuenta a Dios. Es una mente que se caracteriza por ignorar las realidades más importantes de la vida. Es una mente que ignora la realidad del pecado, que no toma en serio la gracia de Cristo, una mente que no toma en serio la santidad,
la muerte, el juicio venidero, el cielo, la gloria de Dios. Una mente terrenal es una que no tiene la Biblia como su punto de partida para entender las cosas de este mundo. Una mente terrenal es una mente que no relaciona las cosas más importantes y menos importantes con Dios. No las relaciona. Una mente que no conecta las cosas diarias con la realidad de Dios y su palabra. Eso es una mente terrenal. Es una mente que no filtra las cosas de este mundo con el filtro de la Escritura, ni de la gloria de Dios. Una mente terrenal es una que no interpreta su vida, sus problemas, sus luchas, sus temores con los lentes del Evangelio, con los lentes de la Biblia. Una mente terrenal es aquella que le da importancia a las cosas de este mundo por sobre las cosas eternas. Eso es una mente terrenal. Una mente terrenal ve en la casa y el carro las cosas más importantes de la vida. Una mente terrenal ve en la escuela y la universidad de los hijos como las cosas más importantes de esta vida. Una mente terrenal es la que mira el barrio donde vivimos y la ropa que vestimos como las cosas más importantes de la vida. Estima la profesión, la estabilidad financiera y los bienes como lo más valioso. Considera la reputación, la belleza, la apariencia física, la salud, las relaciones y los negocios como las cosas en las que vale la pena gastar nuestras vidas. A esa clase de mentalidad Jesús le dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? Entonces, estos hombres a los que Pablo se refiere aquí, a quienes él llama, caminan como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice que se caracterizan por una mente terrenal. No solo piensan en las cosas del mundo, sino que piensan como el mundo. Ellos miran el mundo con los lentes del mundo. Interpretan el mundo con los parámetros del mundo. Eso es una mente terrenal. Por eso valoran lo que el mundo valora. Una mentalidad terrenal ve todo distorsionado y llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. El hombre que piensa en lo terrenal ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Estima las cosas más triviales y desprecia las más valiosas. Se interesa y se entusiasma por lo que se corrompe y hace caso omiso a lo incorruptible. Una mente terrenal se deleita en lo profano. Se deleita en lo profano y se aburre de lo santo. Se aburre de la virtud. De eso ha pecado en los 2000 la iglesia cristiana. Se deleita en lo profano y lo aburre lo sagrado. Se emociona por lo superficial y resiste lo que es solemne. Se aferra a lo que perece e ignora lo que permanece. Se afana por lo temporal y se olvida de lo eterno. Eso es una mente terrenal. 4 características o 4 cosas que describen a los enemigos de la cruz de Cristo. No son creyentes, número 1, porque el fin de ellos es perdición o destrucción.
Su Dios es el vientre. Obedecen a sus emociones, sus deseos y sus anhelos por encima de cualquier cosa. Sacian sus pasiones y sus impulsos naturales, terrenales, cuya gloria es su vergüenza. Se jactan de lo que deberían estar avergonzándose y solo piensan en lo terrenal. Una mentalidad como este mundo. Así son los enemigos de la cruz de Cristo. La segunda parte del sermón. Pablo dice, ¿cómo se pueden cuidar de la influencia de estos hombres? ¿Cómo podemos cuidarnos de la influencia de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Y sabe lo que Pablo les dice? No es una adivinanza, es una pregunta que está respondida ahí. Él les dice, imítenme. Note cómo comienza el verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo siguiente, porque por ahí andan muchos. ¿Usted vio la conexión que hay ahí? Porque hay enemigos de la cruz de Cristo, imítenme. Hay una relación ahí. Antes de explicar esto de a qué se está refiriendo, imítenme, a mí me gustaría salir en defensa de Pablo por un momentito. Quiero ser el abogado de Pablo por 2-3 minutos. Porque una lectura superficial de este pasaje nos puede llevar a juzgar a Pablo de arrogante. Si uno no entiende el sentido y el contexto de las palabras de Pablo, nos pueden llevar a tenerlo de jactancioso. Mira este Pablo, que lo imiten a él. Como alguien que se está presentando como un ejemplo de piedad. Diríamos, eso no es propio de una persona humilde, de una persona sencilla. Está diciendo, imítenme a mí. Porque en 3 ocasiones, en todas las cartas de Pablo, en 3 ocasiones, él pide que lo imiten. Aquí en Filipenses 3, en 1 Corintios 4 y en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 4 el contexto es que hay creyentes que se están jactando y llenos de arrogancia y él les dice, no hagan eso, mejor imítenme. Luego en 1 Corintios 11 pide que lo imiten, pero dice como yo imito a Cristo. Eso es 1 Corintios 11:1. Imíteme como yo imito a Cristo. Es decir, Pablo no es el punto de referencia, sino Cristo. Pero quiero hacer 3 observaciones respecto a esto de cómo mirar esto de Pablo diciéndole a la gente, imítenme. 3 observaciones de por qué fue importante y necesario que Pablo se ponga como un ejemplo a imitar. Primero, fue necesario e importante porque había muchos ejemplos de falta de piedad en los líderes. Muchos hombres que parecían tener influencia en las iglesias caminaban de una manera poco piadosa. Y fue necesario que Pablo les dijera, no los sigan, no los imiten, no los copien. Él se presenta como un ejemplo de, hey, sí se puede vivir piadosamente. Yo creo que cuando hay un liderazgo en la iglesia que no exhibe piedad, santidad, los pastores debemos poder estar en la capacidad de decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Segundo, fue necesario e importante que Pablo se ponga como un ejemplo a imitar por la clase de vida a la que él está llamando. Es decir, vivir para ganar a Cristo. Esa clase de vida a la que él está llamando puede sugerir que es solo para unos pocos esto de ganar a Cristo. Alguno puede pensar que eso de vivir para ganar a Cristo está reservado para algunos,
o que solo lo pueden alcanzar unos cuantos, y Pablo dice, no, ustedes también, imítenme. Ahora, tercero, para que no parezca esto como algo en lo que Pablo solo se quiere presentar como un ejemplo de piedad, el mismo pasaje dice, versículo 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como diciendo, no soy yo solamente alguien en quien pueden mirar o alguien a quien pueden mirar, hay otros hermanos también y a esos hermanos imítenlos. No es que Pablo se está presentando como el único ejemplo que sobrevivió en la iglesia primitiva de lo que es la santidad, la piedad, no. Él sabe que hay otras personas. Muy bien. ¿Cómo se pueden cuidar de la influencia de estos hombres? Pablo dice, imitándome. ¿En qué sentido? En el sentido de que así como yo he hecho de ganar a Cristo la meta de mi vida, así ustedes también tengan a Cristo como la meta de sus vidas. Pablo les dice, imítenme, en el sentido de que vivan con esa misma meta que yo he compartido hace un momento. Esto se puede traducir algo así. Imítenme a mí, que vivo para ganar a Cristo, para que ustedes no sean llevados por las mismas actitudes de los enemigos de la cruz de Cristo. Hagan de su meta de vida ganar a Cristo, conocer más de Cristo, depender más de Cristo, porque si no lo hacen, corren el peligro de ser como enemigos de la cruz de Cristo. Si ellos no hacen de su meta tener más de Cristo, corren el riesgo de ser como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Entendió el sentido, mi hermano? Pablo no les estaba diciendo solamente, mírenme a mí y hagan lo que quieran. No, él estaba diciendo, imítenme en tener a Cristo como su meta. Porque hay enemigos de la cruz de Cristo. Ese es el sentido del apóstol Pablo. ¿Por qué llora Pablo? Porque él dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo llora, mis hermanos, porque hay actitudes dentro de la iglesia de Filipos que constituyen una ofensa a la cruz de Cristo. Y Pablo no es indiferente a eso. Hay algunos filipenses que tienen formas de vida y motivaciones que constituyen un desprecio a la cruz. Y Pablo no es inmune a eso. Hay vidas, hay actitudes, hay motivaciones que son una deshonra al Señor, una ofensa a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no puede sino lamentar, llorar y entristecerse. ¿Qué hacemos con las lágrimas de Pablo? Yo creo que esto nos enseña que no podemos no llorar cuando la cruz del Señor es menospreciada en la iglesia. No podemos no llorar. No podemos permanecer indiferentes cuando hay pecado, por ejemplo, en la iglesia. Esto es por aplicación. No podemos quedarnos sin reaccionar cuando la gloria de Cristo, cuando el sacrificio de nuestro Señor es tenido en poco. Una pregunta que pudiéramos hacernos para enriquecer nuestra lectura devocional, si el día que leemos es Filipenses 3, 17 al 19, es examinarnos
preguntándonos, ¿lamentamos cuando alguien muestra lo opuesto al carácter de Cristo? ¿Lamentamos cuando alguien deshonra la cruz de Cristo? ¿Lloramos y nos entristecemos? En 1 Corintios capítulo 5, Pablo escribe acerca de un hombre dentro de la iglesia que se estaba acostando con la esposa de su papá, o para usar el término en español, su madrastra. Mientras tanto, los corintios estaban jactándose y peleándose entre ellos, diciendo: yo soy mejor que tú porque yo soy de Pablo, y el otro: no, yo soy mejor que tú porque yo soy de Pedro. Yo tengo más dones, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y Pablo les dice a los corintios: ¿no debían más bien ustedes haber llorado? ¿Sabe lo que está diciéndole Pablo a los corintios? Eso, lo que estaba pasando en su iglesia, los debía llevar a todos ustedes a lamentar y llorar. En inglés le llaman a godly grief, un lamento piadoso. Voy a personalizarlo, ¿ok? En esta iglesia hay personas orgullosas, arrogantes, ¿ok? Hay varios de nosotros, inseguros, egoístas, vanidosos, iracundos, y hacemos cosas feas. Hay cónyuges que no vivimos reflejando el amor y la piedad de Cristo. Hay padres que son un desastre. Hay hijos que son unos irreverentes, malcriados. Hay jóvenes fornicando. Hay hombres coqueteando con mujeres que no son sus esposas. Eso, yo estoy seguro que algo, por lo menos 5% de lo que yo he dicho, tú has escuchado o te has enterado. Oh, me encanta esta iglesia porque todos se aman. No, no todos nos amamos, ¿no? Me encanta porque todos son humildes. No, no todos somos humildes. Hay 2, 3. Y de vez en cuando. Eso es material para chisme y murmuración, o es material que te hace llorar. ¿Qué haces con ese pedazo de información? ¿Lloras? ¿Oras? ¿Guardas discreción? ¿O es la conversación del café? Pablo lloraba porque, sea por quien sea, el sacrificio y la cruz, sea como sea, la cruz de Cristo no estaba siendo honrada. Y la cruz de Cristo no solamente se ofende con una enseñanza errónea, diciendo que la salvación también se puede obtener por obras. La cruz de Cristo también se insulta con nuestras actitudes, con la manera como vivimos.
El corazón de Pablo se conmueve. Se conmueve. Se llena de congoja y tristeza cuando ve que la cruz de Cristo de alguna manera está siendo deshonrada y menospreciada. Yo creo que Pablo nos está diciendo, no imitemos a los enemigos de la cruz de Cristo. Quizá, no sé, quizá no seamos, usted dirá, yo no creo que soy enemigo de la cruz de Cristo porque yo sí soy un creyente, yo he nacido de nuevo. Y qué bueno, gloria a Dios. Quizás no califiques como un enemigo, pero puede ser que haya algunos rasgos de los enemigos de la cruz de Cristo que estamos mostrando. Y este pasaje es una advertencia, es un llamado de atención para nosotros. La Biblia nos tiene que jalar las orejas. La Biblia nos tiene que jalar las orejas, mis hermanos. Podemos preguntarnos, debemos preguntarnos, ¿estoy mostrando alguna de las características de los enemigos de la cruz de Cristo? Note qué fuertes palabras, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Es Dios, o más bien, es mi Dios, mi vientre? Es decir, soy una persona que solo hace lo que mis pasiones y deseos me dictan. Solo obedezco a mis emociones y me dejo llevar por mis apetitos carnales sin ninguna consideración de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, sin pensar en mi prójimo y el beneficio que pueda causar mis decisiones hacia otras personas. Y si la respuesta es sí, quizá es la evidencia de que me estoy pareciendo a un enemigo de la cruz de Cristo. Tengo una mentalidad terrenal, solo pienso en lo terrenal. Tengo una mentalidad celestial, o son la gloria de Dios, el pecado, la gracia de Cristo, la santidad, el cielo, el infierno, el perdón de los pecados, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, realidades que constantemente están en mis pensamientos. Son esas las verdades que le dan forma a mi, valga la redundancia, forma de pensar. El antídoto lo da Pablo. No nos conformemos, mi hermano, mi hermana, creyente, hijo de Dios. No nos conformemos a una vida en la que Cristo no es nuestra meta. Ese es el antídoto. Busquemos ser como Cristo. Busquemos conocer cada día más a Cristo. Busquemos depender cada día más de su poder, que el poder de su resurrección sea lo que nos fortalezca, nos transforme, nos sostenga. Busquemos vivir para Cristo. Olvidemos lo que queda atrás. Y extiéndete a lo que está delante. Olvidemos los logros. Dejemos atrás las victorias. No digas recuerdo cuando yo era un creyente espectacular. Ya, forget it. Déjalo atrás. Oh, me acuerdo de mis años dorados de santidad y que leía. Olvida eso ya. Dejemos atrás las victorias y dejemos atrás las derrotas también. Olvidando lo que queda atrás, decía Pablo, me extiendo a lo que está delante. Dejemos atrás lo bueno y lo malo.
Ya no lamentes por lo que pudo ser. Ya no. Es inútil. Ya no nos quedemos estancados en el pasado. Ni tampoco nos conformemos con un poquito de Cristo. Sí, de acuerdo a Pablo, en Él habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Quien Dios es, está en Cristo. Prosigamos, persigamos y perseveremos. Prosigamos hacia la meta. Persigamos a Cristo y perseveremos en la carrera que tenemos por delante. ¿Queremos una motivación para nuestra vida? Tengamos todo por basura para ganar a Cristo. Seamos amigos de la cruz de Cristo. Demos gracias por la cruz. Abracemos la cruz. Yo creo que he dicho esto anteriormente. Una querida hermana venía a esta iglesia y me decía, todos los domingos estoy orando por ti, estoy orando por ti. Un día la curiosidad me ganó y le pregunté, mi hermana, ¿yo te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tú oras por mí? Y me dijo, que el Señor te tenga a los pies de la cruz. Y yo le dije, yo necesito eso. Que Dios nos dé eso a nosotros, ¿verdad? No diga usted, sí, Gerson es quien necesita eso. Usted también lo necesita, ¿no? Deslumbrarse de la cruz. Y cuando ya la cruz, usted la mire y la cruz no produzca nada. Cuando la cruz ya no toque fibras. Cuando la cruz sea solamente un adornito en tu cuello o en la pared de tu casa y no sea nada que te mueva. Estás en peligro y tienes que pedirle a Dios, Señor, dame una renovada visión de lo que pasó en el Calvario. No te voy a pedir que me sanes, no te voy a pedir que restaures mi familia, no te voy a pedir más dinero, mejor trabajo, más una casa, un carro, no te voy a pedir absolutamente nada, sino dame una visión de la cruz. Ayúdame a ver en la cruz mi esperanza, mi gozo, la verdad, la roca en la que puedo estar firme. Abracemos la cruz, honremos la cruz, llevemos la cruz, dependamos de la cruz, miremos a la cruz, confiemos en la cruz, celebremos la cruz de nuestro Señor Jesucristo.